Vamos a leer en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, usted lo recordará, es el capítulo donde tenemos los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué no lo leemos todos al unísono? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios del cielo, gracias te damos por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Ahora, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable, mi Dios, por medio de tu palabra de una manera preciosa. Anhelamos, Señor, el poder caminar por donde tú quieres. Padre mío, te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hace algunos años atrás me di cuenta del caso de un joven que estaba a punto ya de graduarse de la universidad. Invitó a su madre para asistir a esa ceremonia de graduación. La madre le dijo: hijo, creo que no voy a poder acompañarte porque tengo solamente un vestido viejo y no me sentiría muy cómoda. Y él le dijo: mami, yo no quiero que tú vayas a faltar. No me importa el vestido, lo que me importa es que tú estés ahí. La madre hizo ese esfuerzo y llegó a ese lugar. Se sentó casi en las primeras filas, pero ella no sabía que su hijo había sacado el primer lugar, como el primer profesional que sacó con las más altas calificaciones en esa graduación. Y cuando él le entregaron, aparte de haber dado las palabras y le entregaron el título, aquel joven rompió el protocolo, bajó y le fue a entregar el título a su madre. Le dijo: mamá, en primer lugar, se lo debo a Dios, pero te lo debo a ti. Tú has sido una mujer esforzada. Yo no estuviera en este momento graduándome si tú no me hubieras dado la dirección, la enseñanza y el esfuerzo y el trabajo, el empeño que tú pusiste para que yo tuviese este título. Y se lo entregó a ella. Claro, en aquel momento irrumpió en aplausos toda la audiencia. Hace aproximadamente 10 días atrás hubo una graduación acá del Colegio Cristiano Josué. Y el primer bachiller del Colegio Cristiano Josué le dieron las palabras. Y cuando él terminó, me gustó algo muchísimo de lo que este joven hizo. También rompió el protocolo y le dijo a sus padres que pasaran al frente. Y públicamente les agradeció todo su apoyo, todo su amor. Cuando este joven hizo eso, en mi corazón dije: este muchacho, aparte de ser brillante, inteligente, dije: este muchacho va a tener mucho éxito en la vida, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando se cumple un mandamiento de la palabra, es para nuestra bendición. Y es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema: sé exitoso al honrar a tus padres. El éxito no se logra desde el punto de vista de Dios a través de la metodología o las formas que el mundo lo hace. Solamente cree que por el dinero, por tener una buena carrera. El verdadero éxito lo da Dios cuando se cumplen su palabra en nuestra vida. Pero para poder entender un poco más acerca de cómo encontrar esa vía, ese camino hacia el éxito al honrar a nuestros padres, es importante que nosotros comprendamos la paternidad de Dios como referencia para nosotros los padres e hijos. Porque el modelo por excelencia de un padre es Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de la oración modelo cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces necesitamos entender la paternidad de Dios para que sea un referente para nuestra vida, para ya tanto como padres y como hijos podamos funcionar adecuadamente. En este sentido, por lo menos hay 3 cosas que podemos nosotros tomar de referencia con respecto a Dios. En primer lugar, lo que es Él. En segundo lugar,
es el deseo que tiene Dios acerca de ser Padre, y también Él desea que nosotros le imitemos. Entonces, cuando se habla acerca de lo que es Dios, primero podemos mencionar que Él es antes de todo lo que existe, de lo que se conoce como la preexistencia de Dios. Antes que los hijos estuvieran aquí en esta tierra, existía papá y mamá. Es importante que quiero que hagamos ese paralelismo. De igual manera, Dios es creador. Ahora el Padre es el que engendra. La madre es la que concibe. Pero existe ahí, claro, Dios hace una creación a través de los padres. Dios es el creador, por lo tanto Él es sobre la misma creación. Vemos que en el caso de la preeminencia que Dios tiene sobre todo lo que Él ha creado, porque Él es la cabeza de todo. Dios también pone a papá como en la cabeza del hogar. De igual manera, Dios nos ha dado a nosotros vida espiritual. Por eso que en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios. Por lo tanto, lo que Dios engendra es el producto, son hijos. Entonces estamos hablando aquí que la paternidad de Dios no solamente tiene que ver porque Él es el creador, porque Él es el sustentador y porque Él tiene la preeminencia sobre todo, sino porque a nosotros nos ha dado vida espiritual. Y en el caso de un padre, Dios nos ha llamado a que nosotros podamos sembrar la semilla de vida en los hijos a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace la obra en el corazón de ellos. Por eso en la epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 18 al 19 la Biblia dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Interesante. Tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu, es decir, por ese nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo habló con Nicodemo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces vemos acá que espiritualmente nosotros necesitamos tener esa bendición de haber sido engendrados por Dios. No solamente confórmese con que Dios lo creó físicamente, intelectualmente, sino que Dios quiere también crear una vida en el Espíritu, la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, otro aspecto importante de como un referente de la paternidad de Dios es su autoridad. Vemos lo que dice la palabra en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre, oiga esto, mi padre es el labrador. Entonces se está poniendo aquí al Padre como aquel que tiene la autoridad para agarrar la tijera de podar y cortar lo que tiene que cortar, limpiar lo que tiene que limpiar, con una visión de productividad. Entonces vemos aquí que Dios es la autoridad, y Él tiene la autoridad para corregirnos a todos nosotros. Él tiene la autoridad para limpiar lo que tiene que ser limpiado, y Él tiene la autoridad de darnos el abono necesario para ser fructíferos. Además de eso, entonces yo tengo que aprender a respetar esa autoridad. De igual manera, los padres, Dios nos ha revestido también de un nivel de autoridad para poder ayudar a orientar a los hijos, para poder quitar aquellas malas ideas a través de la palabra de Dios, aquellos malos comportamientos, corregir lo que se tiene que corregir. Por eso en Efesios 4:5 dice la palabra: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, oiga esto, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solo aquí esto, hermano, ya amerita un mensaje, porque habla que Él es la autoridad sobre todos, y además de eso, esa autoridad está a favor suya y mío por todos y en todos. Entonces, esto nos debe de ayudar a tener una perspectiva de la paternidad de Dios en cuanto a su autoridad, la cual tiene que ser respetada. De igual manera, desde el momento en que Dios a los padres nos ha concedido ese título, ese calificativo de padre, es porque
está poniéndonos en una posición de honra y de tremenda responsabilidad. Pero también vemos otro referente de la paternidad de Dios, que Él es nuestro sustentador y formador. En Isaías 64:8 dice la Escritura: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios ha creado el barro de su vida y de mi vida, pero a la vez Él es el que le va dando forma. Por eso la Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos que Dios, hermanos, es el sustentador y formador. De igual manera nosotros tenemos una tarea como padres de ayudar a formar a los hijos en el camino del Señor. Pero también Dios es protector, porque Dios ha puesto al Padre para que sea un protector. Y Dios dice en su palabra en Malaquías 2:10: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios, Él nos protege. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para protegernos de la condenación eterna, para rescatarnos también de las garras de las tinieblas y trasladarnos al amado reino de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios es protector. De igual manera nosotros como padres debemos tomar esa medida de protección hacia el seno de la familia. Ahora, este referente acerca de lo que Dios es, y hay muchas cosas más que se pueden decir acerca del Señor, esto nos lleva a ver realmente el deseo de Dios de ser papá, de ser padre. En Jeremías 3:4 dice la Biblia: a lo menos desde ahora, fíjese bien, como que Dios está diciendo, y no me vas a tomar en cuenta por lo menos una vez, no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Dios desea ser padre. En otras palabras, Él quiere ser protector, Él quiere ser el sustentador y formador de nuestra vida. Él quiere estar sobre nosotros como autoridad para protegernos, para defendernos, para guiarnos, para dirigirnos. Él desea darnos vida espiritual. Él quiere que nosotros entendamos que es fundamental el sometimiento a la paternidad de Él, porque Él quiere tomar cuidado de nuestra vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo nos invita a entrar en una vida de oración, debemos de aprender a aceptar la paternidad de Dios al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, porque yo necesito esos beneficios. Ahora, esto se convierte también en un modelo. Dios se convierte en el modelo de todo papá. Por eso que en Mateo 5:44 el Señor Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios quiere que nosotros sigamos ese modelo, el modelo de Cristo, el modelo eterno. Ahora bien, ese modelo nos sirve a nosotros para poder encontrar un rumbo acerca de lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Y una de las cosas que podemos nosotros ver, por ejemplo, hay tantas cosas, además la Biblia está llena de todo esto, pero solamente quiero mencionar algunas cosas interesantes de ese modelo de paternidad de Dios, es la fidelidad. Por ejemplo, en Lucas 24:49, el Señor habla acerca dice: y os enviaré la promesa del Padre. O sea, el Padre tiene cierta, influencia sobre los hijos, y hay ciertas promesas y que los hijos esperan que se puedan cumplir. Entonces vemos aquí la fidelidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios es modelo para nosotros, para ser fieles. Además de eso, otro aspecto importante en la paternidad de Dios es que Dios es misericordioso. Algunos tienen una idea de que Dios es un anciano con un rayo en las manos y para fulminar a cualquier persona que se porte mal. Sin embargo, la Biblia dice en 2 Corintios 1:3, y esto no significa que Dios no pueda castigar. Claro, Dios castiga, pero quiero que entendamos la paternidad de Dios en su totalidad. En 2 Corintios 1:3 dice: Padre de misericordias. O sea, a Dios le place el hacer misericordia. Entonces nosotros como padres también tenemos que hacer misericordia. Algunos llaman esto que es un padre aguado.
Una cosa es ser aguado o alcahueto, pero otra cosa es ser misericordioso. Entonces Dios es un Dios de misericordia. Entonces es nuestro modelo. Además, en cuanto a liderazgo, la Biblia dice que Dios, hermano, es sobre todas las cosas. Es sobre todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Nos habla de liderazgo. Entonces nosotros tenemos que aprender también del liderazgo de Dios. Porque cuando Dios ha puesto a un padre sobre su familia, y que es cabeza de su esposa, es porque Dios quiere guiar a ese núcleo familiar hacia la tierra que fluye leche y miel. Y es importante que un hombre aprenda a aceptar el liderazgo que Dios le está entregando en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un destino, Dios tiene un propósito. Dios, hermano, todo lo ha planificado. Y esto nos llama la atención enormemente, que Dios como Padre, Él nada lo ha tomado por sorpresa. Aún antes de la creación, Dios sabía perfectamente que uno de sus ángeles se le iba a revelar y que iba a inducir más adelante, cuando Él hiciera la creación, iba a inducir al género humano, a Adán y Eva, comenzando con ellos, a rebelarse contra Dios. Por eso la Biblia nos habla de un plan antes de la creación. Nos habla, dice, del cordero inmolado antes de la fundación del mundo, porque ya estaba hecho ese plan. Entonces nosotros como padres necesitamos entender que debemos de tener un plan estratégico, no solamente para los estudios, para digamos, personales o para la empresa, sino para la familia, un proyecto, un plan. Que no nos tome nada por sorpresa, y hay que tener previsión por si no ocurren las cosas como nosotros lo hemos planificado. Pero cuando nosotros vemos el modelo de Dios como un planificador, y Él sabe cuál es el destino de todo, entonces nosotros tenemos que aceptar, hermano, entrar en esa dimensión. Por eso que en 1 Corintios 8:6 la Biblia dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros, oiga esto, y nosotros somos para Él. Nosotros somos para Él. O sea que el destino suyo y mío es Dios. Aún nuestro espíritu, dice la Biblia, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Entonces Dios hizo la tierra y el cuerpo se convierte en polvo, y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y todo vuelve a Dios. Entonces yo tengo que entender que mi vida a nivel personal, familiar, empresarial o educativa, o en cualquier área deportiva, donde quiera que nos desempeñemos, debemos de entender la paternidad de Dios, porque todo ha sido diseñado para que vuelva a Dios. Entonces, en ese sentido es donde se desarrolla lo que es la honra a Dios. Honrar a Dios es que todo entre en esa dimensión, en ese master plan de Dios para toda la humanidad. Por eso que en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, nos habla ahí para reunir, dice, todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, que nosotros veamos esto de una manera visionaria, no de una visión, hermanos, de corto plazo, sino de largo plazo, que todo tiene que volver a Dios. Entonces, esto significa que si voy a procurar tener mejor salud, ¿para qué? Para vivir para Dios. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que Pablo entendía que el propósito de su existencia, de todo lo que él hacía, de sus esfuerzos, de su predicación, de su enseñanza, de su sacrificio, y todo era para Dios. Por eso él alcanzaba grandes cosas, porque él estaba honrando a su Padre celestial. Cuando usted encamina todo para Dios, su familia, su finanza, sus esfuerzos, su salud, todo. Recuerdo una vez una persona le pregunté: ¿y usted quiere ser sano de su hígado? Sí, me dijo, pastor, quiero que Dios me sane. ¿Y por qué quiere que Dios lo sane? Para que no me muera con el segundo trago, me dijo. Entonces, no, ese es un mal propósito. ¿Por qué no me dijo? Porque quiero que este cuerpo le sirva a Dios. Porque él estaba pensando echarse otro trago o más trago, pero que no se muriera. Entonces, los propósitos debemos de evaluarlos. Entonces, si yo entiendo la paternidad de Dios y ya todo está diseñado así, usted y yo no lo podemos cambiar.
No se puede cambiar. Ahora, si yo lo cambio, es ahí donde entran problemas. Es ahí entonces donde vienen lo que se conoce como maldiciones. Es ahí donde no se logra obtener la promesa que está en este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué pasa? Los días no son días buenos. Los días no llegan a ser aquellos días que son de gran bendición. Pero es por eso que es importante entender la paternidad de Dios y hacia dónde va todo. Ahora, esto entonces nos lleva, en segundo lugar, al ver este referente de la paternidad de Dios, a entender un poco mejor la figura de lo que es ser un padre. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, básicamente es lo mismo, las palabras hebreas y griegas. Por ejemplo, la palabra hebrea, Ab, que significa padre. De ahí que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, una palabra aramea, Abba, dice Abba padre. Es un diminutivo, como decir papito. Entonces, pero la palabra Ab en el hebreo tiene la connotación de progenitor, de un antepasado, de una persona que merece un trato respetuoso, alguien que ejerce protección sobre otros. Se usa para los que son maestros. Es una posición de honra. Entonces, y de igual manera lo vemos ya en el Nuevo Testamento. Ahora la palabra es pater, de donde viene la palabra latina transliterada, pater también, que en castellano ya viene como la palabra padre, pero que igualmente significa uno que nutre, un protector, un sustentador, pero tiene la misma connotación. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es ser un padre, cuando dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué está diciendo? Honra a tu progenitor, honra a tu antepasado, honra a aquella persona que merece un trato respetuoso porque es tu padre. Alguien que ejerce protección sobre tu vida, debes de honrarlo. Además de eso, es un maestro al cual tú tienes que honrar. Y además es una posición de honra que Dios le ha dado. O sea, que es una autoridad delegada por parte de Dios. Por eso que vemos, por ejemplo, en el caso del profeta Eliseo, cómo respetaba a su maestro Elías, que era llamémoslo así, su padre espiritual. Y él decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, había un trato respetuoso. Hermano, es importante que nosotros entendamos que a los padres hay que respetarlos, hay que honrarlos. Job decía, a los menesterosos era como padre. ¿Por qué? Porque el padre es alguien que protege. Vemos también, por ejemplo, en Jeremías 3:4, dice aquí, tú eres el amigo de mi juventud, hablando acerca de la importancia de la enseñanza. Entonces vemos aquí cómo Dios, hermano, es nuestro maestro y al cual debemos nosotros de respetarlo. De igual manera nosotros como hijos recibimos consejos, recibimos enseñanza de los padres. Pero también en el caso de José, cuando estaba ya en su momento de gloria en Egipto, siendo gobernador, dice él estas palabras. Él entendió el plan de padre que Dios le había puesto ante esa nación. Y dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, oiga esto, me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea que, aunque el faraón era la figura, llamémosle del primer presidente, mandatario, rey, lo que faraón era, pero era una figura, pero no era el que llevaba el liderazgo, no era el protector, no era el que iba a dar las enseñanzas, los lineamientos. Era José. Por eso dice, me ha puesto por padre. Entonces la administración de José fue el de la relación de un padre a un hijo. Y no solamente para Faraón, sino para toda una nación, que la sacó de una quiebra financiera, de un caos social, y no solamente a la nación de Egipto, sino a las naciones vecinas. Entonces vemos entonces que es una posición de honra. Entonces, si nosotros entendemos que un padre es todo eso, entonces nosotros como hijos debo de mirarlo de esa manera, porque tenemos referentes de irrespeto de algunos quizás compañeros o amigos, y no me estoy refiriendo en este momento solo a hijos que en este momento están bajo la cobertura de sus padres. Algunos, bueno, ya todavía seguimos siendo hijos porque nuestros padres están vivos.
aunque nos hayan salido canas, pero seguimos siendo hijos, ¿sí o no? Algunos tienen bigotes, otros no lo tienen, otros ya se les cayó el pelo, pero siguen siendo hijos. Entonces, es importante que entendamos esto, porque la calidad de hijo no se pierde. Algunos dicen, no, es que mira, hay personas que dicen, me voy a casar y me voy a desligar de papá y de mamá. No, jamás te vas a poder desligar, porque mientras ellos estén vivos, Él es tu padre y Él es tu madre. Y el deber de honrarlos no es hasta que salga del hogar y hay que ver a papá y mamá cómo salen de sus problemas. No, la honra es para siempre. Por eso que él es un mandamiento. Entonces la posición de los padres es una posición, hermanos, de honra que Dios ha puesto. Por lo tanto, esos progenitores deben de ser honrados, porque ellos, además de eso, Dios los ha puesto como cabeza o como líderes sobre nuestra vida. Son nuestros protectores y son de honra, y además están bajo autoridad de Dios. O sea que Dios les ha delegado esa posición para bendecir mi vida. Ahora, si yo no estoy honrando, estoy deshonrando a Dios y a la vez me estoy desprotegiendo. Entonces, si yo entiendo la figura de lo que significa ser papá, lo que significa ser mamá, entonces yo debo de tener la perspectiva de la Biblia, no del comportamiento que tienen mis amigos hacia sus padres o el comportamiento de los padres hacia los hijos. Mi referente no tiene que ser la conducta social, sino lo que dice el manual de Dios para nuestra vida. Si en el Señor lo pone en carácter de mandamiento, es porque así es, así debe de ser. Ahora, si entiendo esto me lleva en tercer lugar a ver la necesidad y responsabilidad de los hijos de honrar a sus padres. No solamente es una responsabilidad. Algunos dirán, hermano, yo creo que este es un deber. No. Por eso es un mandamiento. No está pidiendo opinión. Honra a tu padre y a tu madre, punto. No está diciendo si te gusta o no te gusta, pero a la vez es una necesidad para que te vaya bien, dice la Biblia. Entonces, esto nos hace hacernos tres preguntas. ¿Qué es honrar a los padres? La palabra hebrea, kabed, de la cual se deriva la palabra honra, literalmente significa hacerse pesado, o algo que pesa, algo que tiene, es algo sólido. De ahí entonces el significado de reconocimiento, importancia, posición. Si yo tuviera 2 barras color oro en mi mano, y una de oro puro, pero otra no hace poco me regalaron cabalmente una barra, parecía de oro, pero era chocolate, hermano. Entonces, si yo trajera esas 2 barras acá y se lo diese a alguien, claro, el oro pesaría mucho más que el chocolate. Entonces, cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, está diciendo que tu padre y tu madre debe tener un peso sobre tu vida muy grande, que no debe de ser devaluado ni menospreciado. El peso que tiene papá y mamá para nuestra vida debe de ser muy especial. Y eso es lo que significa honrar a nuestros padres. Y es una ordenanza, Dios no está pidiendo opinión. Honra a tu padre y a tu madre. Por eso que en Deuteronomio capítulo 15, versículo 16, aquí hay una ampliación acerca de esto que dice aquí la Escritura. Deuteronomios capítulo 15, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Dios le ha dado a usted? La tierra que, entre muchas cosas, por supuesto, la vida espiritual, lo primero. Usted tiene su otra tierra, que es su familia. Tiene otra tierra, su trabajo. Tiene otra tierra, su salud. Tiene otra tierra, el deporte, las habilidades, los talentos. Bueno, las oportunidades que usted tiene. Entonces dice el Señor, para que te vaya bien en tu tierra, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No solamente para la cantidad
de días, sino para la calidad de días. Entonces es aquí donde debemos de entender que esto no tiene que mezclarse los sentimientos, y entiendo porque han habido hijos que han sufrido muchísimo por parte de su papá y de su mamá. Algunos han sido irresponsables, padres que los han maltratado. Vemos casos grandes, hermanos, críticos, cuando hay padres que han violado a sus propias hijas, han golpeado a sus hijos brutalmente, les han dañado, les han dejado marcas en el alma, de una manera, hermanos, que son unas cicatrices difíciles de borrar. Hay madres que han dejado a sus hijitos tirados en los basureros, y recuerdo el caso de un niño que había sido abandonado. Las hormigas estaban ya sobre todo su cuerpo, parecía que no se le iba a poder recuperar la vida, pero fue recuperado. Las hormigas ya lo estaban comiendo básicamente ese pobre bebé. Entonces hay tanto sufrimiento, pero independientemente de esto, oiga bien esto, Dios desea bendecirte, hijo. Si tú has sufrido a lo largo de tus años por un abandono, es más, ese dolor todavía está presente aunque tú te hayas casado, aunque tengas tus propios hijos. La figura, la protección, la falta de ese cariño, de ese amor, de esa protección de papá y mamá afecta hasta el día de hoy, aún en tu vida profesional, como ama de casa, como padre. Por eso que algunas veces se va repitiendo los mismos patrones de papá y de mamá sobre nuestra forma de tratar a nuestros hijos. Y así podemos seguir hablando de que existe una serie de lastre que viene dañando las futuras generaciones. Pero si nosotros ponemos alto a eso, es importante cortar con ese dolor. Hay que cortarlo a través de este mandamiento. Por eso que es un mandamiento con un filo, hermanos, que dice claramente: honra a tu padre y a tu madre. En ese acto de decisión de honrar a papá y mamá, en primer lugar, para aquellos que han sido dañados por papá y mamá, debe de perdonarlos completamente. En el momento que usted lo perdona, entonces va a poner, en ese momento ya está poniendo en acción este mandamiento, aparte de hacer las otras cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces en ese momento lo que usted está haciendo es bendecirse. En ese momento usted está aceptando la bendición para que te vaya bien. No dice Dios: honra a tu padre y a tu madre, a aquellos papás y mamás que se portan bien. No, honra a tu padre y a tu madre, punto. Es un borracho, honralo. A lo mejor puede haber una madre que anda en prostitución, honra a tu madre. A lo mejor ha habido una madre que quizás se abandonó el hogar y no ha sido una persona que te ha dado un buen ejemplo. Honra a tu madre. Y así podemos seguir hablando de caso tras caso. Pero cuando se decide honrar, en ese momento tú vas a cambiar tu historia de fracaso en historia de bendición. ¿Cuántos quieren cambiar su historia? Y no solamente, hermano, en el presente, no solamente cortar con el lastre de dolor y tristeza y de miseria que ha venido hasta este momento, sino el futuro, hermanos. Es importante. Piense por un instante, hermano, qué es lo que pasa a nivel de una nación. Si nosotros no aprendemos a honrar a padre y a madre, entonces ¿qué pasa en nuestra vida? No hay progreso en nada. Y si no hay progreso a nivel familiar, ¿qué se espera a nivel nacional? Si la economía de una nación depende de la economía de una familia, y porque es la base de la fuerza laboral de una nación, es la base social, es la base de la buena conducta. Ahora, por eso es importante aplicar este mandamiento, obedecerlo, como dice aquí la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no honrar y rebelarse contra los padres? Lea conmigo lo que dice Levíticos capítulo 20 en el versículo 9. Levíticos 20:9 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. De cierto morirá. En el Antiguo Testamento era pena capital, pero de igual manera existe una pena capital hoy en día. Ese principio no ha muerto, porque la palabra de Dios es inmutable. El problema es que no hemos entendido a qué se refiere. No solamente a un aspecto físico, hablando de la muerte, sino
de una muerte o anulación en todo lo que hace. Muerte en su área mental, muerte en sus emociones, muerte en su trabajo, muerte en sus estudios, muerte en todo. Por eso hay algunos que viven diciendo: me está cayendo, me está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué mi vida es tan salada? Dicen algunos. ¿Que por qué y solo ven maldición tras maldición, es decir, consecuencias negativas tras negativas, y no mira un respiro a lo largo de los años? Usted ha hecho un FODA, ha hecho algunos análisis, pero la verdad que estoy implementando esto, hago esto y no me sale nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? No en todos los casos, pero en muchos tiene que ver que Dios no lo está favoreciendo por cuanto no quiso honrar a su padre y a su madre. Si queremos ver esta nación salir adelante, tiene que los hijos, independientemente de la edad que tengan, hijos de 60 años, que sus padres están vivos, tienen que honrar a papá y a mamá. Tenemos que empezar con eso, porque las consecuencias son fatales. Habla aquí: de cierto morirá. Entonces, un caso, hermanos, que nos ilustra todo esto es el caso del hijo pródigo en la parábola del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ahí vemos el caso de este hijo que se rebeló contra su padre, no lo quiso honrar. Las experiencias que él empezó a vivir son las que se viven hoy en día también, son las mismas. Por ejemplo, dice la Biblia: y se fue lejos. Ahora aquí vemos, hermanos, la falta de discernimiento. Es una de las experiencias dolorosas de esa muerte, porque hay una muerte en la falta de un buen análisis. No sabe la diferencia entre lo que le conviene y no le conviene. Pensó que saliéndose de casa era lo correcto. Pensó que le iba a ir bien, hizo porque tenía un mal discernimiento. Entonces, una persona que no tiene discernimiento, no tiene un juicio adecuado, ¿cómo puede dirigir una empresa? ¿Cómo puede dirigir una familia si no sabe ni de dónde es, ni dónde viene, ni para dónde va? Es una persona que está caminando a ciegas. Es una persona que no sabe ni siquiera dirigir su vida, mucho menos va a poder dirigir la vida de otros. ¿Por qué? Porque viene esta consecuencia, viene la muerte sobre esa alma. Otra experiencia del hijo pródigo dice: desperdició sus bienes. En otras palabras, falta de sabiduría en la administración, en los recursos que tiene en sus manos. No los sabe administrar, los echa a perder, los desperdició. Hermanos, no es la falta de dinero, no es la falta de tierra lo que hace falta para recuperarse económicamente. Lo que falta es sabiduría. Dice la Biblia en el libro de Proverbios: en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Cuánta tierra ociosa tenemos aquí en el país y tenemos que estar pidiendo plátanos a Guatemala? Es una vergüenza, hermano. Aguacates de México. Gracias a Dios por los aguacates que nos mandan los mexicanos. Pero nosotros pero falta de juicio. ¿Y dónde ha comenzado esta crisis? Hay tierras y dice: ¿para qué es la tierra? Para tener unos pollos que anden comiendo gusanos ahí, pero no para cultivarla. Otros que tienen, Dios les ha entregado una herencia, les entregó una fábrica, y ahora que tienen un changarro. Por falta de juicio se les entregó muchas cosas, pero por no honrar a papá y a mamá, no supieron administrar lo que se les entregó. Otra experiencia de muerte, en el caso del hijo pródigo, dice la Biblia que comenzó a faltarle. Entonces estamos hablando aquí de falta de recursos financieros. Entonces viene problemas, dice: bueno, ¿y por qué recibo mi jornal en saco roto? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Qué es lo que me está pasando? Tenía bastante tiempo atrás y vive de los recuerdos, de lo que un día comía, de lo que un día vestía, a dónde iba, pero ahora ya no tiene. ¿Qué es lo que está pasando? Haga un análisis. ¿No será que no honró a sus padres y tampoco lo está haciendo hasta el día de hoy? Otra experiencia de muerte en el hijo pródigo, dice: se arrimó a uno de los ciudadanos. Aquí nos está hablando de una persona que ya no tiene identidad, no es dueño de nada. Habiéndolo tenido todo, pero ahora no tiene nada, no es dueño de nada. Se arrimó, vive de arrimado. ¿Por qué? Por haber deshonrado a su padre.
Hay personas que Dios les ha entregado la capacidad de poder ser productivos en todas las áreas y no lo logran. ¿Por qué? Porque han dañado la honra de sus padres y viven de las migajas que otros le puedan dar. Dios no quiere eso. Además, otra experiencia de muerte es en el área emocional. Dice que ahí en esa parábola le envió, dice, a su hacienda, ¿a qué cosa? A apacentar cerdos. Apacentar cerdos en los tiempos bíblicos sencillamente era el trabajo más despreciable que alguien podía hacer. En otras palabras, este hombre estaba siendo humillado. Y es lo que pasa hoy en día con muchas personas que no han sabido honrar a papá y a mamá. Son humillados. Son humillados, su orgullo es triturado una y otra vez. Y de repente dice, pero yo no estudié para esto. ¿Por qué me está pasando todo esto? Su corazón empieza a ser triturado y de repente dice, Dios no me ama, no se da cuenta de lo que yo estoy sufriendo. Y Dios a voz, en voz en cuello, Dios no dice, ¿no te has dado cuenta que tú no has honrado a tu padre y a tu madre? Y Dios va a decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunas veces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a medio mundo. Lo mismo que sucedió en el jardín del Edén, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? La mujer, Señor. La mujer dijo la serpiente, y la serpiente, como no tenía nadie que decir, se fue corriendo. Pero eso es lo que pasa, hermanos. No queremos nosotros aceptar nuestra responsabilidad. Hay un estado de humillación continuo y Dios no quiere eso. Vemos aquí que este muchacho aquí estaba apacentando cerdos. Pero aparte de eso, mire, otra experiencia dolorosa de muerte del hijo pródigo es que dice, pero nadie le daba de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, ni siquiera comida de cerdos podía comer. Eso ya significa básicamente que no es objeto de la más mínima misericordia. Y estas experiencias se han repetido a lo largo de la historia y hoy en día y se van a seguir experimentando para aquellos hijos que no han sabido honrar a sus padres. La gente ni siquiera les hace el más mínimo favor. No les hace favores a esas personas. Y usted dice, pero ¿y a mí por qué no me hacen favores? Y a otros sí les hacen favores. ¿Qué es lo que me está pasando? Pregúntese, ¿habrá deshonrado a su padre? Pero hay algo más que sucedió en el caso del hijo pródigo. Y él llegó a decir, dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Culpabilidad. La culpabilidad, como dijo un psicólogo, un doctor en psicología, Clyde Narramore, dijo que la culpa es la hermana del pecado, y donde quiera que va el pecado va esa sombra. La culpabilidad va acompañando a este tipo de personas y no los deja tranquilos, no los deja tranquilos en ningún momento de su vida. Yo imagino que el hijo pródigo vivía en una condición de culpabilidad. Esto me trae a memoria el caso de una persona que él era un buen estudiante universitario, muy inteligente este muchacho. Su padre le pidió un favor, que le fuera a cuidar el puesto de libros usados que él tenía en el centro de la ciudad. Pero para él era una vergüenza. ¿Cómo, papá? Si hoy soy un joven universitario, ya estoy a punto de graduarme. Papá, tú me mandas ahí al centro de la ciudad para vender libros usados. A mí no me parece, no va conmigo. Pero aquel padre no le dijo absolutamente nada. A los años este joven graduó, más bien pocos meses después graduó, tuvo una buena profesión, se hizo millonario, murió su padre. Pero se quedó con un sentimiento de culpabilidad de no haber obedecido a su papá por su orgullo. Y era tal la culpabilidad que él hizo un voto cada año de vestirse como una persona que no tiene dinero. Más bien iba descalzo a ese puesto a vender libros, porque él pensaba que de esa manera iba a limpiar el sentimiento de culpa. Año tras año, un millonario haciendo eso. Qué triste es vivir con una sombra de dolor por no haber honrado a su padre. Y él dijo, me avergoncé de mi padre, no hice lo que debí de haber hecho con mi padre. Mi padre, vendiendo libros usados, me pagó mis estudios y yo no quise
ir a vender libros. Pero cuando su padre ya no estaba, eso lo acompañó, aún ya siendo mayor, siempre iba todos los años a vender libros usados. ¿Por qué? Lo que dice la Biblia: el que no honra a su padre y a su madre ha de morir irremisiblemente. Muchos están muertos en sus emociones, no tienen alegría, viven en culpabilidad. Su razonamiento está muerto, no tienen discernimiento, no hay sabiduría para administrar bien las cosas. Los recursos financieros se les escapa rápidamente. No es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida, ni siquiera de su familia. Es una persona quebrantada y humillada. Además de eso, no goza de las más mínimas misericordias de la gente. Y muchas cosas más se van complicando a lo largo de la vida. Entonces, esto nos lleva a hacer el segundo planteamiento, la segunda pregunta: ¿cómo honrar entonces a los padres? Si es tan importante honrar a los padres, ¿qué es entonces, o cómo puedo honrar a los padres? Por lo menos quiero darle aquí 7 formas de honrar a los padres, aunque hay múltiples, hay muchas aquí en la Biblia. La primera de ellos la encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 1. Dice así la Escritura: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Aquí nos está hablando de aceptar la enseñanza de papá. Un hijo debe de aprender a aceptar la enseñanza y la instrucción de los padres. Por eso dice claramente: estad atentos para que conozcáis cordura. ¿De qué cosa? De la enseñanza de un padre. Entonces, si un padre, hay que ponerle mucha atención. El padre es un maestro, y una de las maneras de honrar a un padre es quedarse sentado oyendo lo que dice papá y mamá. Reciba las enseñanzas. Y no me quiero poner de ejemplo porque no lo soy. Mi padre tiene 100 años, y cuando él habla y me dice algunas cosas, me da algunos tips, algunos consejos, yo me quedo analizando lo que dice. Sí, papá, tiene razón esto y esto. Entonces es importante aprender, aunque ya tengamos bigote, hermano, nos ha salido canas y todo lo demás. Es importante aprender a recibir consejo. Un hijo, cuando escucha y acepta la enseñanza, con eso está honrando a su padre. En otras palabras, le está dando el peso. Pero ¿qué pasa hoy en día con estos muchachos malcriados? Que de repente su madre o su padre le da un consejo y le dan la espalda. Bien te va a ir. Estoy hablando irónicamente. Le da la espalda o le levanta la voz. O otros son muy diplomáticos. Sí, sonríe. Pero por dentro, esa es otra onda. Yo estoy en otra cosa. ¿Sabes qué? Estás labrando tu presente y tu futuro de desgracia. Hay que aceptar. Por eso dice estar atento. O sea, que no tiene que ser una hipocresía, sino que hay que aceptarlo con toda humildad. Segunda manera de poder honrar a los padres, capítulo 6 de Proverbios, versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Oiga bien, aquí ahora ya no es una enseñanza, es un mandamiento. O sea, que nos está hablando que hay que atesorar algunas, hermanos, de las enseñanzas. Claro, todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, que los padres nos hayan enseñado, hay que atesorarlo toda la vida. Cuando usted atesora eso y el padre está viendo que usted está poniéndolo en práctica, no solamente lo escuchó el consejo años atrás, pero que ha venido a formar parte de su vida. Yo recuerdo que mi madre nos mandaba a la tienda a hacer algunas compras. Hoy jóvenes les da pena ir a comprar. La empleada, papi, ¿verdad? Pero de repente me traíamos más dinero y lo contaban: mira, aquí te dieron más, regresa los centavos que hay de más. Y uno pensaba en un salpor, en una conserva de coco, o aquellas famosas conservas llamadas conserva de tonto, ¿de acuerdo? Hecha de cáscara de naranja, ¿verdad? Un caramelo de miel de abeja, ¿verdad? Entonces, porque esos eran nuestros dulces. Ayote. No habían donas en aquel entonces, hermano.
Pero entonces, o semita alta, que así, o ayúdame a vivir de 3 pisos, o semite chucho le decían también, ¿verdad? Que le salían los grandes turrones así, terrones, perdón. Ahora, pero no, hay que ser honrado. Encuentra esto, regréselo. Y eso, cuando se convierte en un mandamiento de honradez a lo largo de la vida, eso honra a los padres. Es importante. ¿Cuántos padres no tienen dolor porque sus hijos están presos por ser deshonrados? Porque no atesoraron, no aceptaron el mandamiento. No está hablando aquí de una sugerencia. Por eso dice claramente este versículo 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Hay cosas, hermanos, que deben de marcar la vida. Otro aspecto importante: cómo honrar a los padres. Capítulo 10, versículo 1, siempre de Proverbios. Dice, los Proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí nos está hablando de una manera de honrar a los padres, es alegrar a papá. Alégralo. Si hay un hijo acá que en lugar de traerle, no importando la edad, no importando si está soltero o casado, pero si le produce tristeza a su padre, su vida, su conducta, usted no es sabio. El padre tiene que tener alegría, y tiene que tener alegría a raíz de los caminos correctos por donde va un hijo. Por eso dice aquí las palabras: el hijo sabio alegra al padre. Si tú sabes que llegar a las 12 de la noche no es alegría para tu padre y tu madre, y tú dices, no me importa papá, no me importa mami, lo que ustedes piensen, ustedes en su tiempo, y usted le dice, bueno, allá mi papá a las 9 de la noche teníamos que estar, y a cuidado de que el que llegaba a las 9:01 con 30 segundos, 9 eran 9. Pero hoy en día dice, no, pero mira, todo el mundo anda haciendo esto y lo demás. Pero tu madre y tu padre, ¿tú crees que están alegres? ¿Están pensando en un accidente? Puede estar pensando en una... Y no es que sean fatalistas, porque estamos viviendo en un tiempo peligroso. El caso de la señorita, un caso de una violación, un asalto, esto y lo demás. ¿Y qué andan haciendo? Si no son vampiros para andar trasnochando, ni tecolotes. Entonces... Tapachito el río, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está mamá, está papá. Aparentemente están dormidos. Están pendientes en el momento que ponen la llave, entran. Dice, ay, gracias Señor, ahora me puedo dormir. ¿Tú crees que eso es sabiduría? Hijo, no seas insensato. Si tú no estás alegrando a tu padre, no lo estás honrando. Si no lo estás honrando, le estás trayendo tristeza. Lo que está pasando en tu vida, que tú estás poniendo arena como fundamento de tus estudios, de tu futuro matrimonio, de tu empresa. Si eres un hijo que hoy en día también andas con malas compañías, ya estás casado y estás haciendo de tristeza a tu padre y a tu madre por los procedimientos que estás ocupando, el riesgo, te estás metiendo con gente de narcotráfico, personas de mala reputación, y dice, no andes con estas compañías, estas amistades no te convienen. Si tú no haces caso y traes tristeza a tu padre, bueno, entonces ahí están las consecuencias. Muerte, punto. No, yo no me he inventado esto. Vas a tener muerte en tu discernimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Un hijo que tiene muerte espiritual, nadie lo quiere en ninguna empresa, porque no sabe ni siquiera poder interpretar un informe financiero, porque todo se le nubla. Pero tengo el título universitario, pero lo pasaste copiando. Te lo entregaron porque pagaste. Entonces eso es lo que pasa hoy en día. Pero el hijo que alegra al padre es una forma de honrar. En cuarto lugar, ¿cómo honrar a papá y a mamá? Aceptando los consejos. Capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Lo recibe, no solo lo escucha, lo recibe en su corazón, lo atesora. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay jóvenes que se burlan de papá y mamá. No te burles, cuidado. La burla es desprecio. Burlarse de un padre es devaluarlo, quitarle el peso que Dios le ha dado a papá y a mamá sobre tu vida. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que no se han sentado en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los burladores. Y hay hijos que son burladores.
cuidado. Si te has sentado en una silla de escarnecedor, olvídate, vas a la quiebra en todo sentido. Después no te preguntes, ¿y por qué Dios me ha dejado? ¿Por qué No, Dios no te ha dejado, tú lo has dejado a Dios. Has dejado a tus padres, has sido irresponsable, no lo has alegrado, no lo has obedecido. No te sale nada en tus negocios, en tus estudios, más fracasando tras fracaso. Y esto es lo que va a traer es mayor dolor. En quinto lugar, cómo honrar a los padres es obedecer su autoridad delegada por Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios nos habla acerca de este principio de aprender a respetar a esa persona que Dios nos ha puesto, porque es una autoridad que Dios nos ha puesto sobre nuestra vida para bendecirnos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No dicen algunas cosas. Claro, se entiende que es todo lo bueno, porque esto es agradable al Señor, es agradable a Dios. Entonces es importante aprender a obedecer a esa autoridad que Dios ha puesto. Además de eso, otra manera de honrar a papá y a mamá es recompensar a los padres en vida. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y oiga esto, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A recompensar a los padres. Creo, en muchos casos, no todos, porque algunos todavía tienen la costumbre, pero es más que una costumbre. ¿Por qué van a enflorar a los restos de sus padres? En algunos casos es porque no soportan la culpabilidad, porque no lo hicieron en vida. Las flores en vida, hermano, a mamá y a papá. Enflora a tu papá en vida. ¿Cómo? A través del respeto, del amor, de darles un cuidado, de recompensar a tus padres. Lo que dice aquí claramente la Escritura, que hay que recompensar a los padres. Esa recompensa tiene que ser una recompensa espiritual, tiene que ser una recompensa en tus estudios, tiene que ser una recompensa con las amistades con que tú te mueves, tiene que ser una recompensa a los padres también en el área financiera. Es fundamental que esto sea así. Los chinos tienen una costumbre muy buena. El año nuevo ellos traen un regalo a sus padres, y lo primero que hacen es le dan gracias a sus padres. Cada uno viene con su regalo y hacen fila y le empiezan a decir: papá, mamá, gracias por esto. Entonces hacen memoria de todo lo que ellos han sido para ellos, y luego le entregan ese regalo y le piden su bendición. Hermanos, ¿por qué nosotros no estamos recompensando a nuestros padres? Por eso pedí al principio estas palabras de estos jóvenes que pasaron aquí. Al decir eso, hermano, eso tiene un significado importante para un padre. Es aquí donde nosotros necesitamos, hermano, entender que la recompensa no solamente tiene que ser de carácter económico, pero es fundamental también esa parte, sino también desde el punto de vista moral y espiritual, hermano, de esa amistad, no abandonarlo. La recompensa es ahora. Ahora es cuando tú tienes la oportunidad no solamente de regalarle un día al padre una camisa, un par de calzado, un vehículo, un viaje. No, la recompensa durante toda la vida, Eso significa cuidar su alimentación, cuidar su salud, cuidar todo. Entonces dicen algunos: no, es que yo ya me casé, me salí de esta responsabilidad. ¿Quién te ha dicho eso? El espíritu de avaricia es lo que te está dominando. Es más, yo no sé ni por qué voy a decir esto. Hay nueras y yernos que prohíben a su cónyuge que honren a su padre. Dicen: no, mira, no hagas tal cosa con tu mami y con tu papi, porque aquí en la casa nos hace falta. Y no le hace falta nada. No dejan ni siquiera que los vaya a sacarlos a comer. Si su cónyuge está haciendo eso, usted haga lo que dice la Biblia. Haga lo que dice la Biblia. Es que me voy a meter en problemas. No se mete en problemas. Mejor no se mete en problemas con Dios. Pero honre a su papá y a su mamá. Honre a su padre y a su madre.
Si ese cónyuge no le permite a usted, su esposo o su esposa, no le permite honrar a su padre, me lo trae por favor a la oficina. Con todo gusto lo atiendo. Sí, no. Ahora también, otra manera de honrar a padre y a madre es cuidarlos hasta la muerte. Por eso dice este versículo: recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto me recuerda el caso de haber leído el caso de un soldado británico que era prisionero de Napoleón Bonaparte en Francia. Este soldado empezó a hacer una especie de balsa para cruzar el Canal de la Mancha. Se le descubrió su plan de escaparse y llegó a oídos de Napoleón Bonaparte y lo mandó a llamar. Le dijo: ¿por qué haces eso? Y él dijo: en Inglaterra tengo a mi madre, es una anciana, está muy enferma y quiero cuidarla los últimos días. ¿Sabe qué hizo Napoleón? Dijo: por cuanto veo que tu madre ha sido una mujer muy especial para ti, y porque tienes ese deseo de honrar a tu madre, te voy a entregar una bandera de amnistía y quiero que te vayas en el primer barco que vaya a Inglaterra. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando nosotros tenemos un propósito de hacer lo mejor por nuestros padres hasta la muerte, cuidarlos, cuídelos, protéjalos en todo sentido, Dios lo ha de bendecir. Y podemos seguir mencionando otras formas de hacerlo. La Biblia está lleno de todo esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos de honrar a los padres? Es la tercera pregunta. Lo que dice aquí claramente: para que te vaya bien. Habla de calidad de vida. Yo no creo que nadie quiera tener una calidad de vida, hermano, de destrucción, de muerte. Sin embargo, hermano, esto es lo que se necesita. Existe tiempo, pero no existe calidad de vida. Esto me recuerda el caso de hace unos años, apareció en el periódico de una compañía, estaba contratando a jóvenes de tal edad con ciertas profesiones, y llegaron multitudes de muchachos a poner su currículo y a las entrevistas, pero se cansó el de recursos humanos de entrevistar a la gente y dijo: ninguno califica. Y él puso otro anuncio en el periódico: necesitamos esta clase de muchachos, pero que hayan sabido honrar a sus padres. Solo se presentaron 2, y de esos 2, 1 calificaba. Yo le voy a decir esto: el que sabe honrar a papá y a mamá califica en todo. Califica como buen esposo que va a ser, como buena esposa que va a ser. Abre bien los ojos. Si tu novia, tu novio no honra a papá y a mamá, no te cases con ese talibán. No lo hagas. Si no honra a papá y a mamá, jamás va a ser un buen empresario. Estas cosas no se miran en los currículos, solamente mira la experiencia laboral, los años, dónde ha estado, en qué empresa. ¿Por qué no investiga su núcleo familiar? ¿Honró a papá y a mamá? El que honró a papá y a mamá, ¿por qué? Porque tiene discernimiento, tiene sabiduría en la administración de los recursos, sabe interpretar bien las cosas, es dueño de sí mismo, él tiene una identidad propia, es una persona que aprende a avanzar, es una persona que hermano, que los favores de Dios están sobre su vida. Entonces usted quiere tener una persona que en su empresa, donde las personas sean de bien, donde sean personas que sean agradables, que se les abra las puertas. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando estos muchachos profesionales entonces honraron a padre y a madre. Por eso dice: para que te vaya bien. Calidad de vida es lo que se necesita. No solamente cantidad, pero igualmente está la bendición para que seas de larga vida. Amada iglesia del Señor, es tiempo. Si queremos, como a nivel personal, usted me dirá: pero yo ya me casé, mis padres quizás ya murieron, quizás uno de ellos ya murió. Pero ¿qué tiene que hacer? Pídale perdón a Dios ahora. Decir: Señor, perdóname por no haber honrado a mis padres. Pídale perdón y arrepiéntase de corazón por haber hecho esa ingratitud, por no haber dado el peso que tenían ellos sobre su vida. Pídale perdón. Pero si están vivos, o uno o los dos, vaya y pídales perdón. Y dígale: papá, perdóname por esto, esto y esto y esto y esto. Pero a partir de este día decido honrarte. Oremos. Señor, ministra el corazón de tu iglesia.
Trae ahora, Padre, un nuevo amanecer a este pueblo, a esta nación. Te pido para gloria y honra de tu nombre, Señor, que cada uno a nivel personal haga una evaluación y que podamos pedir perdón a nuestros padres y poder recompensarlos en vida, recompensarlos con el tiempo que ellos necesitan, recompensarlos con cariño, recompensarlos con amor, recompensarlos financieramente, recompensarlos, Señor, en muchas áreas espirituales, etcétera. Dios del cielo, trae a tu iglesia salud. Bendice, Señor, a esta población que necesita cada día más y más. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de esa gracia. Ahora, Padre, no queremos tomar esto a la ligera. El éxito viene por honrarte a ti y honrar a nuestros padres. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.